Queridos hermanos y hermanas, en este segundo domingo de Navidad, la palabra de Dios nos invita a una renovación personal y social desde el misterio del Hijo de Dios hecho hombre para traernos la vida nueva. Esta es la gran noticia que sigue resonando en estos días en nuestro corazón y que nos anima a enfrentar con esperanza y valentía los tantos problemas que nos rodean. El libro del Eclesiástico nos introduce en esta reflexión presentando la obra de la sabiduría divina a lo largo de la historia del pueblo de Israel, como preparación a su venida definitiva en medio de la humanidad, hecho que aconteció al cumplirse el tiempo establecido, nos dice el Evangelio, cuando el mismo Hijo de Dios asumió nuestra condición humana y estableció su morada en medio de nosotros. Este es el gran regalo de la Navidad, que requiere de parte nuestra responsabilidad y apertura para acoger a la sabiduría divina como guía y para valorar y dar sentido a nuestra vida y para establecer relaciones de amor filial con Dios y relaciones de hermandad con el prójimo como camino a la vida sin fin en el encuentro definitivo con el Señor. Y la segunda lectura de la carta de Pablo a los Efesios es un hermoso himno litúrgico sobre este misterio esperanzador. Dios libremente y por amor nos eligió para que fuéramos hijos suyos en la persona de Jesús, gracias a Jesús. Escuchamos tan a menudo estas palabras, somos hijos de Dios, que se corre el riesgo de volverlas rutinarias y de perder su sentido vital, su sentido profundo. El ser hijos de Dios significa que Dios se ha fijado en nosotros, haciéndonos objeto de su misericordia, haciendo posible nuestro acceso a la misma vida divina y al cumplimiento de nuestra vocación a la santidad. Esta esperanza tan excelsa debe hacer brotar en nosotros sentimientos de gratitud y el compromiso de vivir siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, como nos dice San Pablo, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, valorar la esperanza a la que hemos sido llamados, los tesoros de la gracia que encierra su herencia entre los santos, llamados a la santidad. Y el Evangelio nos presenta el designio de amor de Dios hacia la humanidad. En el principio existía la palabra, y la palabra era Dios. En el principio, es decir, desde la eternidad, antes del tiempo, antes de la creación, ya existía la palabra, es decir, el Hijo de Dios. Palabra que con su voz participó en la creación. Dijo Dios, todo el primer capítulo del Génesis, dijo Dios, y va creando con la palabra. Esta palabra eficaz, creadora y salvadora, fue por tanto en la raíz del ser del universo, de la historia humana y de la redención de nuestra salvación. Es la palabra de Dios que salió a nuestro encuentro proclamando, lo digo y lo hago. Una palabra que hace, que realiza. Palabra definitiva, absoluta e inmensa, que sigue resonando sobre el universo entero y en todos los tiempos, hoy como ayer. Por eso, para los que creemos en Dios, la creación del universo no nació espontáneamente de la nada, menos aún de una lucha entre dioses, como ilustraban antiguos mitos, sino que ha nacido de la palabra divina.
Por ella hemos sido creados, vivimos, somos juzgados y somos salvados. Es la palabra que penetra en las situaciones y en los acontecimientos de la vida. En cada día está la palabra de Dios. El testimonio escrito de esta palabra está en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Y como nos dice el libro del Deuteronomio, está a nuestro alcance para que la hagamos vida. Está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. La palabra eterna y divina, pero no solo tiene voz, sino que tiene un rostro humano, el rostro que Jesucristo asumió al entrar en el espacio y en el tiempo. En los 4 evangelios encontramos el testimonio vivo de la gente y de los discípulos que tuvieron el privilegio de conocer a Jesús, el rostro de la palabra, de estar con Él y compartir su vida con Él, imagen del Dios invisible y primogénito de toda la creación. Y al igual que la sabiduría en el Antiguo Testamento había edificado su casa en medio del pueblo de Israel, la palabra de Dios también tiene su casa. Es la iglesia, el pueblo de Dios, nosotros, dentro de nosotros. Este pueblo fundado por Cristo, piedra fundamental y cimentado sobre Pedro y los apóstoles. Como casa, la Iglesia tiene la misión de custodiar, interpretar, animar y predicar la palabra, como atestigua el libro de los Hechos de los Apóstoles, de los primeros cristianos. Todos ellos se reunían asiduamente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, y la enseñanza era la palabra de Dios, y para participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Luego el Evangelio indica con claridad la misión de la palabra en la vida de la humanidad. En la palabra estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La palabra ha sido, es y será luz y vida. Por eso tenemos que acudir a ella, conocerla, hacerla nuestra, para que sea la luz que nos oriente en nuestro caminar personal y como pueblo de Dios, y que nos ayude a ordenar nuestra vida para que sea agradable al Señor y viva en plenitud la gracia de Dios. Nuestro desafío está en dar testimonio creíble de la palabra con nuestra actuación coherente y fiel en nuestro mundo necesitado de luz, mundo amenazado por la oscuridad y la confusión de la indiferencia a Dios, por el egoísmo y la codicia del poder, por la tiranía de ideologías secularistas y relativistas, y por la superficialidad y el apego a intereses mundanos y pasajeros. Ahí tiene que estar nuestro testimonio de la luz de la palabra. Y la palabra de Dios no es un don reservado solo para nosotros cristianos, sino que es un don para toda la humanidad. Por eso debemos darla a conocer a los que todavía no la conocen, misión que debemos realizar con delicadeza y respeto y con tranquilidad de conciencia, nos dice la primera carta de Pedro. Pero también tenemos que estar preparados a encontrar los muros de la indiferencia, del rechazo y tal vez de la persecución, como lo fue por Jesús. Vino a los suyos, lo hemos escuchado en el Evangelio, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Un rechazo que inició en Belén, no había lugar para ellos, y encontró su punto más álgido en la muerte en cruz, porque su pueblo prefirió las tinieblas a la luz. Las circunstancias difíciles en las que nos toca actuar hoy a nivel de salud,
y a nivel social representan un gran reto para hacer presente la palabra de vida y de unidad, pero no nos desanimamos porque ella es nuestra fortaleza. Por eso salgamos a anunciar y dar testimonio de la palabra con alegría, con sencillez y fidelidad. Esto es el mejor servicio que podemos prestar a la sociedad entera para que sea más humanizada y todos vivamos conforme al designio eterno de vida y de amor de Dios, como decía San Agustín. Dios se ha humanizado para hacernos a nosotros divinos. Qué bonito. Dios se ha humanizado para hacernos a nosotros divinos. Amén.